Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor amado. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra, Señor amado. Dios mío, gracias, Señor, te damos por tu presencia, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, Señor, que es nuestra más alta autoridad, Dios mío. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Maestro, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Continuamos, hermanos, con esta muy importante y reveladora enseñanza sobre los fundamentos, cualquier fundamento, pero como nosotros estamos en el Señor, nos referimos a los fundamentos de Dios. Y continuamos con esta enseñanza. Esta es la número 13, y leemos el Salmo capítulo 11, verso 1 y verso 3. En el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. En el Señor he confiado. Qué importante, hermanos, que a esa pregunta que le hacen a David, él lo primero que dice es: en el Señor he confiado. O sea, ya le habían preguntado, por eso él le responde: en el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? La propuesta tremenda de seguridad para el rey David: escapar, sabiendo que era un hijo de Dios, un escogido de Dios, un hombre al que el Señor le había revelado su palabra, un hombre que lo usaba el Espíritu Santo tremendamente en la revelación de la palabra del Señor, un hombre que había sido escogido como el precursor de Jesucristo. Pero este hombre sabía que estaba parado, sabía dónde estaba su cimiento, su fundamento, su fe, su vida. Dice: en el Señor he confiado. Así que, ¿cómo me dicen ustedes a mí que escape? Qué importante, hermanos, usted y yo tener esa identidad en el Señor. Para cualquier propuesta que nos haga, uno ir y recurrir a ese cimiento, a ese fundamento en el que se ha establecido nuestra vida, por encima de las propuestas. Porque a veces vienen propuestas que parecen buenas, pero violan la ley de Dios, violan la palabra del Señor, deshacen el fundamento de Dios en la vida, en el hogar, en la familia. Muy importante: en el Señor he confiado. Uy, Dios mío. Esa confianza se tiene que mostrar, así como lo está mostrando David, que no salió corriendo. Que al primer problema en el hogar, en el Señor no he confiado. Salir corriendo, buscar otros recursos, buscar la ayuda del mundo, buscar, hermanos, otra fuente que no sea la fuente de poder. Entonces, por eso es muy importante saber en qué estamos edificando, porque esta enseñanza se refiere al fundamento de Dios. Por eso Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Muy importante, se lo está diciendo a la iglesia, no al mundo, porque el mundo no llama al Señor, Señor, porque además el Señor no lo escucha. La palabra dice claramente en Juan 9:31 que Dios no escucha al mundo, al pecador. Pero si alguno se arrepiente y hace su voluntad, a ese oye. Es muy importante. En el Señor he confiado. La confianza de David estuvo siempre en el Señor, siempre. Así que, ¿cómo decís a mi alma? ¿Cómo se atreven a decirme a mí? Mi alma es Él, no es una cosa etérea por allá.
que David tiene que ir a buscarla para que le dijeron al alma de David. No, ¿cómo me dicen a mí? El mí es mi alma, ese soy yo, bíblicamente. No que nos han enseñado tantas cosas raras. Dios mío, ¿cómo hace usted para orar en el Espíritu? Ay, en el Espíritu, ¿de dónde lo traigo? ¿Dónde se me metió? ¿Dónde está? ¿Cómo hago, pastor? ¿Dónde lo encuentro para poder orar en el Espíritu? Dios mío, hermanos, por amor de Dios, nos han robado la palabra, nos han quitado la palabra de Dios, al permitir que el pedazo de carne, el brazo de carne nos interprete todo. Cada uno, Dios nos responsabiliza a cada uno de nosotros de que debemos escudriñar la palabra, de que debemos madrugar a estar en la presencia del Señor para que el Señor nos enseñe, que al Señor haya el que temprano lo busca. Hay que escudriñar, hay que cavar y hay que ahondar. Así que ¿cómo oramos en el Espíritu? Ay, ¿cómo hago para sacar el Espíritu? Para orar en el Espíritu. Eso es lo que cree la casi totalidad de la iglesia, por ignorancia de la palabra de Dios, porque lo único que les han dado o nos han dado es mantenimiento. Mantenimiento. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar en la palabra. Orar en el Espíritu es orar guiado por el Espíritu, hermano, gobernado por el Espíritu, en obediencia al Espíritu, dirigido por el Espíritu Santo, o sea, dirigido por la palabra. Aquel que oye y hace es uno que está en obediencia a Dios. Eso es, en obediencia a Dios. Entonces no busque una cosa por ahí, es que ¿cómo hago por ahora en el Espíritu? A ver quién se me lo llevó, ¿dónde está? Hermano, en obediencia, en comunión con Dios. Eso es. Entonces, el rey David decir, ¿cómo decís a mi alma? O sea, ¿cómo se atreven ustedes a decirme a mí, que soy un hombre de Dios, que en el Señor he confiado, que Él me ha mostrado su fidelidad, que me ha levantado del polvo, que me ha guardado de todos mis perseguidores y de los que quieren matarme? ¿Cómo me dicen a mí que escape? Si los fundamentos de Dios son destruidos, ¿qué debe hacer? ¿Qué debo hacer yo que soy justo delante de Dios? O sea, que soy una persona en la que Dios se ha fijado, que me ha mostrado sus misericordias, su amor, su perdón, su paciencia, su bondad, su benignidad, su benevolencia. ¿Cómo voy a salir corriendo? ¿Cómo lo voy a dejar tirado? ¿Cómo voy a tirar tras mis espaldas su palabra? Muy importante entender la palabra, hermanos. Salir de tanta religiosidad engañosa que no permite que crezcamos. Nunca. Muchos, si nos evaluamos, vemos, Dios mío, tantos años en la iglesia y sé lo mismo que hace 20 años. Lo mismo. La misma desobediencia. La misma dureza de corazón. Nos congregamos como una costumbre. No como ir a un encuentro con el Rey de Gloria. Por eso dice, entrar por sus atrios con alabanza, por sus puertas con alabanza por sus atrios con acción de gracias, adorarlo, bendecir su nombre. Un congregarse es ir a adorar al Rey, pero antes de salir, preparar esta persona, esta alma, este ser, para que vaya humillado a agradecerle al Señor, a exaltarlo, a darle la gloria, a darle la honra que es debida a Él. Hermanos, qué importante salirnos de esa religiosidad tan terrible. Y ahí me salí yo de hace rato, hermanos, ya. Y eso es lo que estamos compartiendo, para que nos salgamos de toda esa mentira, hermano, legalista. Eso nos dan y vuelve un año y nos vuelven y nos pasan la misma palabra y vuelven y nos pasan la misma para mantener el pecadito y alejaditos del pecadito. No, hermanos, no. La palabra es infinita. El deseo de Dios es que lo conozcamos y que lo entendamos. Qué importante, hermano, el conocimiento de Dios. Qué importante. Así que bendito es el nombre del Señor. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? David ya les dijo, no voy a huir, no voy a huir, me voy a parar firme. Le voy a creer al Señor, lo voy a honrar, no voy a pisotear su palabra. Muy importante, hermanos. David sabía que estaba parado. ¿Sabemos usted y yo, hermano y hermana, en qué estamos parados?
Nos descalzamos para poder pisar tierra santa, como el Señor le dijo a Moisés, que quitara el calzado de sus pies, porque el lugar que va a pisar santo es. Estamos conscientes nosotros de la omnipresencia de Dios en nuestra vida, porque Él es el Roy, Él es el que nos ve. ¿Estamos conscientes, hermanos? ¿Será que entendemos por qué este mundo está como está? ¿Cómo está este mundo? De cabezas, patas arriba. Muy tremendo. Como dicen los americanos, upside down. La parte de arriba está para abajo y la de abajo está para arriba. O sea, la cabeza está abajo y los pies están arriba. Así está este mundo. Muy terrible. A lo bueno, a lo justo, a lo que es decoroso, a lo que es afable, a lo que le agrada a Dios, al respeto, al perdón, al amor, a la misericordia, a la bondad, a la benignidad. Eso es lo bueno, a lo bueno. Lo llaman hoy en día malo, no seas bobo. Lo bueno, cederle la silla, si vamos estamos en algún lugar, cederle la silla a una anciana, a un anciano, a una dama. Qué importante, hermanos. Alguien se dirige a nosotros, sí señor, no señor, con respeto, respeto hacia los niños, respeto hacia los ancianos, respeto hacia todos. A lo bueno, llaman malo, estará este mundo patas arriba. Que hay madres, inclusive madres que se congregan, que le dicen a los hijos, no me digas Marta, no me digas madre, dime Marta, porque me hace sentir vieja. Y cuando estemos en la calle, dime Marta o Patricia, pero no me digas mamá. Qué ignorancia, hermanos. No solo que nos quitamos los años, sino que además, mire, qué mentira. Mamá, qué placer tan grande. Usted no sabe cuántos millones de mujeres quisieran ser mamá y no pueden. No pueden. A lo bueno llaman malo. Estará este mundo de patas arriba. Al orden. El orden, hermano. Buscan el desorden. Qué bueno es el orden. Miren en los congresos de estos países cómo se pelean los unos con los otros. El orden, el respeto. Eso no lo quieren, no quieren orden. Por eso es que se levantan en contra de los gobiernos, en contra de los empresarios, en contra de tantas cosas que necesitamos. A la belleza. La música, ¿sabía usted, hermano y hermana, que la música es 100% absolutamente matemática? Que cada letra de la música corresponde a un número, porque Dios todo el universo lo hizo matemático perfecto. El ADN es perfecto, es matemático. Usted ve la música, lo que han hecho con la música. ¿Será que con esa música que interpretan hoy en día, moviendo el cuerpo como quieren para generar deseos al otro lado, que eso es lo que hace la gente? Eso necesitan partituras para esa música de hoy en día, que degeneraron la música, que esos son ruidos. A eso llaman bueno hoy en día. Y a la música matemática, precisa, perfecta, sinfónica, armoniosa, de armonía, eso es malo, eso está pasado de moda. Muy importante, al amor, el detalle en la familia, el detalle, hermano, en el noviazgo, el detalle en el matrimonio, esas cositas especiales, esa música linda que enamora. Eso ya no, ya es pura música terrible. Esto está out, el amor out, fuera. A lo natural, hermanos. Ya nadie quiere eso. Nadie quiere, ya todo es, hermano, preparado y lleno de preservativos por todas partes. Eso es la comida hoy en día, eso es lo que le dan a los niños, a casi todos los niños en los Estados Unidos.
comida preservada que puede durar hasta 4 o 5 años un tarro. ¿Cómo le parece? A lo natural en general, en todo. Eso es malo. Malo. A lo absoluto. Dicen que no hay absolutos. ¿Cómo no va a haber absolutos, hermano? Cuando el Señor creó al hombre y la mujer, dice que varón y hembra los creó, absolutos. En los mismos cromosomas se muestra, cromosomas que son átomos, se muestra que es varón y que es hembra. Pero hoy en día no. Hoy en día se ponen una máscara diferente, se hacen operaciones y se cambian, y entonces a eso que es hombre, que naturalmente, matemáticamente es hombre, ya lo llaman mujer, y viceversa. A los absolutos, ya quitaron los absolutos. A Dios, hermano, se le desaprueban todo y lo quieren fuera de las vidas. Fuera de las vidas. Lo más triste es que el mundo lo haga, no hay problema. Lo más triste es que la mayoría de la iglesia, el Señor le dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso es lo más triste. Lo más triste es que el Señor le dice a la iglesia, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Escuchen mi palabra, pero no la obedeces. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y te sigues congregando, ¿por qué? Muy terrible. Pero eso es malo. Eso está out, fuera. Pero al desorden, a la anarquía, al libertinaje, todos contra todos, todo se vale. Se vale con niños, se vale con burros, se vale con caballos. Se vale entre todos, todo es una perversión de lo que Dios hizo perfecto. El sodomismo, eso es eso está bien, eso es popular. Eso, a lo malo, a todo lo que sea anti Dios, lo llaman bueno, o que está eso es lo que quiere la mayoría, eso es lo que promueven los políticos, por eso aprueban los abortos, por eso aprueban de que una persona de 60 años se sienta mujer, se sienta niña, y con un abogado van y ante un juez le declaran que es niña. Y sabe que al hacerse niña ya en Estados Unidos, porque eso pasó en Canadá, ya es ese barbado pervertido, ya no tiene que pagar impuestos, no tiene que pagar porque es una niña. Inclusive va a la escuela con niña y usted lo ve con un chupo. Búsquelo en el YouTube, ponga eso en Canadá, un hombre que se hizo ya como si fuese una niña y se viste como niña. Eso es estar a este mundo patas arriba. Hermanos, que el mundo esté así, no hay problema, pero que la iglesia apruebe gran parte de todas las cosas, grave, y que la iglesia deseche al Señor y tire tras sus espaldas la palabra que escucha semana tras semana. ¡Qué grave! Tanta gente que uno conoce que semana tras semana escucha la palabra, pero les entra por aquí, les sale por aquí, y su vida no cambia. Vulgares, mentirosos, iracundos, falsos, que no aman a Dios. El que me ama, mi palabra obedece. Muy importante, hermanos, muy importante, que aquí se enseña la palabra. ¿Y por qué hemos llegado a esta depravación y a este espejismo? Porque es un espejismo. Lo que parece ser, no es. Parece ser una mujer, y usted va bien, mira bien, o investiga bien. No, era un hombre, y sigue siendo un hombre, genéticamente es un hombre. Así digan, es que nació un hombre encarcelado en el cuerpo de una mujer, o viceversa. Eso es, esa es la perversión. Dios dice por qué ocurrió eso claramente en su palabra. Seguía lo miramos. ¿Por qué entonces hemos llegado a tal depravación? Este mundo está patas arriba, y la iglesia está gran parte patas arriba. ¿Por qué? Porque la gente, el que se congrega, el mundo, ha decidido edificar sin Dios. Estamos hablando de los fundamentos. David edificó con Dios, y sin sus caminos, su palabra. Las dos cosas que Dios engrandeció sobre todas las cosas del universo: su nombre y su palabra. Muy importante.
Leamos Romanos capítulo 1, verso 28, para que veamos el por qué. El por qué esto está como está. El por qué la gran mayoría de los pastores lo que buscan es recursos, poder, crecer, desarrollarse, ensanchar sus estacas, su dinero, su poder, sus propiedades. Eso, la gran mayoría. Mire lo que dice Romanos 1:28. Y como ellos, tanto los del mundo como los que se congregan, que no oyen, pero no obedecen, no hacen, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es una decisión. Ir a congregarme, qué bonita palabra, me entró por aquí, me salió por aquí, sigo con esta boca mentirosa, iracundo. Que a veces el tigre sabe a quién le sale. Hay gente con la que no es iracunda. Así les digan lo que quieran, así los humillen, los maltraten y les peguen. No, porque saben. Pero a otros sí. Qué grave. A conciencia y a sabiendas. Qué grave. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no glorificar a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. De eso está lleno el mundo y mucha iglesia. Por eso muchos los llaman y pocos van a ser los salvos, para hacer cosas que no convienen. Entonces, aquí está claro. Dios está y estará siempre en control. En el verso 4 dice, el Señor está en su santo templo. En el cielo tiene el Señor su trono. Sus ojos ven, sus ojos examinan a los hijos de los hombres. Examinan al creyente que lleva años y años, semana tras semana, escuchando la palabra y la pisotea como lo peor. No obedecen. Qué grave, hermanos, qué grave, qué grave. Se meten a una empresa, le entregan todo un manual para obedecer y todo lo obedecen a la perfección. Cualquier cosa, todo a la perfección. Se meten a un gimnasio, les entregan una línea para poder crecer musculosamente, en fin, todo lo hacen a la perfección, hasta aguantan hambre con tal de lograrlo, pero las cosas de Dios, vuelvo el domingo. Grave, grave, grave que hagamos eso, hermanos. Dios está en su santo templo. Dios tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan con rayos X a los hijos de los hombres. Dios no puede ser burlado, hermano y hermana. Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted y yo hagamos y desechemos de la palabra y del consejo de Dios, vamos a recoger. Dios no puede ser burlado. ¿Está? Entonces Dios está ahí, estará siempre en control. Él está en su santo templo. Él está gobernando. Pase lo que pase acá, Él lo permite. Y cuando Dios no permita algo, no va a pasar. Y cuando Dios quiera cortar a alguien, lo corta. Así de sencillo. Y muchos pueblos tienen los gobernantes que se merecen, Dios lo permite. Pero los que los eligen son los hombres. Entonces, somos nosotros los que decidimos edificar sin Cristo, sin su palabra, sin su fundamento. Ojo, estamos hablando de la iglesia. El mundo no. El mundo edifica sobre la arena. Pero la iglesia, esto es para la iglesia edificando sin Cristo. Porque el que me oye y no hace lo que yo le digo, yo le diré a qué hombre es semejante. Semejante es aquel que al construir su casa, al edificar su vida, su hogar, su familia. Imagínense los jóvenes edificando relaciones sin Dios, no tienen en cuenta a Dios para nada, no está Dios en ninguno de sus pensamientos. Usted va a hacer lo que le va a pasar a esa jovencita, la van a dejar con un niño y después va a buscar para otro que la deje con otro niño, así hasta que haga los 11 para el equipo, para la elección Colombia, hermana. Tremendo. Es una realidad. Le pasa a usted, me puede pasar a mí, le puede pasar a sus hijos, le puede pasar a mis hijos, a cualquiera. Esto es para allá y para acá, estoy hablando de la realidad. Edificar sin Dios
Imposible. Entonces es aquel que va a edificar su vida, su casa, su empresa, sus negocios, sus amistades, sus relaciones, su familia. Puso el fundamento sobre la arena. Y descendieron lluvias y formaron ríos. Y vinieron vientos y pegaron con ímpetu contra esa casa y no prevaleció. Entonces, muy importante, somos nosotros los que decidimos edificar sin Dios. Y el que con el Señor no recoge, desparrama. Mire lo que dice Job 21:14, que es muy importante ver lo que dice la palabra del Señor. Job 21:14. Dicen pues a Dios. Así usted que se congrega, no lo diga así. Al oír la palabra y no hacerla, no obedecerla, Dios primero que todo le dice, no me llames Señor, o sea, no soy tu Señor. Y como tal, cuando tengas problemas, cuando peguen los vientos, cuando ese río pegue los problemas, las situaciones en tu hogar, en tu vida, en tu familia, cuando peguen, que te bendigan tus ídolos, porque es lo que dice la Biblia, hermanos. Es la realidad. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros. Al yo escuchar la palabra y no obedecerlo, Dios dice que la estoy tirando tras mis espaldas. Dios dice que la estoy rechazando. Dios dice que no soy, que no es nuestro Señor. Apártate de nosotros. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué le dicen eso? Porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Se meten a los deportes y se saben el nombre de cada jugador. Se meten a las novelas y las saben completas. Hoy o mañana encuentra con alguien y se la puede contar minuto a minuto todo lo que ha pasado y lo que va a suceder. ¿Le parece eso en el mundo está bien, es natural, normal, pero no en la iglesia, hermano y hermana? No, porque nos estamos aparentemente burlando del Señor. Apártate de nosotros porque no queremos tu palabra. Tú es Dios y palabra es la palabra del Señor, las dos cosas que Dios más engrandeció sobre todo el universo. Salmo 138:2, la parte C. No queremos tú, o sea, a ti, ni tu palabra. Grave para el creyente, pero esto le pega a casi toda la iglesia, que o escucha, pero no hace. Dice, ay, Dios me habló, ay, Dios nos habló. Y van 20 años Dios dice que hablándole. A lo mejor usted ya está, cuando el Señor nos entrega a una mente reprobada. A lo mejor ya la persona está con una mente reprobada, por eso no le entra ni la bala, que es más poderosa que la bala, la palabra de Dios. Penetra, dice, hasta partir una bala. Simplemente penetra y le parte los órganos, pero esta penetra hasta partir las coyunturas, los huesos. Y dice, y el alma y el espíritu, dividir el alma, o sea, esa parte que es del ser humano, que no es esto, porque esto es solamente un estuche. Miren qué tan poderosa. Y el creyente que oye y no hace y no obedece, tiene un saco, un chaleco anti la palabra de Dios, totalmente. No le parte, no divide el alma, el viejo hombre, del espíritu, para que el nuevo hombre pueda honrar y glorificar a Dios. ¿Sí ven? Chaleco anti-Biblia. La gran mayoría de iglesias, muchos los llamamos, pocos lo dice el Señor. Entonces, esto es Biblia, hermanos. Necesitamos que nos enseñen la palabra como es y que no nos estén dando el recalentado cada año. Vienen y otra vez vuelven y nos dan la misma, otra vez y vuelven y nos dan lo mismo, sabiendo que la palabra es tan amplia, tan infinita, tan poderosa. ¿Pero por qué? Porque con la misma palabra 20 veces hay que traerle los tiernos. Por eso la gente no crece, no hay poder de Dios. Por eso mire los hogares, mire la salud espiritual, que es tinieblas absolutas en muchos. Mire la desobediencia.
Mire que no existe temor de Dios. Entonces, ¿en qué están edificando, hermano? En la arena. En la arena. Dios mío. ¿Y para qué necesitamos el conocimiento, hermano, y los caminos del Señor? ¿Para qué? Lo dice el Señor en Isaías. Porque el que ande por ese camino, por el camino de mi palabra, que fundamente y cimente su vida en mi palabra, que es la roca eterna de los siglos, por torpe que sea, por graves que vengan los problemas, los ataques y lo que venga, no se extraviará. Por eso es que nos aconseja el Señor que atesoremos su palabra. Dice que nada lo que podamos ganar en este mundo se le puede comparar a la palabra. Dice que es más preciosa que el oro fino y muy refinado. La palabra, dice Dios, porque Dios así tiene en alto su palabra. Por eso dice que le demos la gloria y la honra que es debida a su nombre. ¿Cómo se la vamos a dar si no tenemos palabra, si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos a Dios, si rechazamos la palabra de Dios, si oímos y no hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Imposible. Imposible. Y entonces, ese que se cimienta en la palabra, pegue lo que pegue, mano, no resbalará, permanecerá, como dice el Señor. Este mundo está torcido, hermano. Nada es lo que parece. Primero, era tremenda sinceridad. Primero, solo con la palabra del hombre se hacían los negocios, se comprometían las familias. Hoy en día, así le firme, todo es falso, es una mentira. Mañana hablamos y mañana no lo llamas y le esconde. Todo, hermano, todo es un espejismo mentiroso. Usted no ve alguna vez, va por la calle y más adelante por la misma calle cuando hay sol, usted ve por allá como que hay unos charcos y ve como unas fuentes de agua por allá y va a caminar y nada, y son espejismos. Nada es lo que parece hoy en día. Parece sincero, pero no. La enamora y apenas se casa, ¡qué infierno! ¿Por qué? Porque nada es lo que parece. Pero eso en el mundo. Pero la iglesia, que el hombre que se congrega o la mujer que se congrega sea así, sea mentiroso, sea tramposo, sea traicionero, sea fornicario, adúltero. De doble ánimo, inestable en todo lo que hace. Como dice el Señor, muy grave. Nada es lo que parece. Usted compra cosas, uy, qué hermosura, qué belleza, todos se lo ensayan y todo perfecto, y resulta que es China. Y por ahí se me salió chino. Así hay muchos hogares que la esposa le sale china o el esposo le sale chino. Con esto no estoy diciendo que todo lo que se hace en la China es malo, no. No, la China es un país con muchas tinieblas, enemigo totalmente de Dios. Pero también hacen cosas buenas, pero la mayoría de lo que hacen es malo. Y todo es copiado de Estados Unidos, todo, absolutamente todo. En la persona parece real. Uy, usted ve a la mujer. Hoy en día el hombre también parece real, pero lleno de cirugías. O sea, Frankenstein es lo que son muchos. Eso, los armaron o las armaron, no son lo que parecen. Y después todo eso se cae. ¿Por qué? Porque si hay temor de Dios, esas cosas no se hacen. Hay cosas sí, que yo creo que sí son legales, que para verse bonita, ok, sí. Hay cosas pero a los extremos que se ha llegado hoy en día, o para corregir defectos, eso sí, claro que sí. Los pastores legalistas mentirosos que dan mantenimiento y mantienen la clientela y que les exigen, les dan todo tipo de mandamientos, esos están fuera de la palabra. Entonces no se puede ni siquiera quitar un sucio de aquí porque pecó. Nada que ver, hermano, nada que ver. Necesitamos ser libertados con la palabra del Señor, ¿no? Tirar ese legalismo a donde pertenece. Pero pura mentira, ¿ves? Todo parece estable. Mire,
Hablaban de la estabilidad de Estados Unidos, de la estabilidad de Europa, de la estabilidad. Aquí en Colombia, mire, cómo proyectaron de que el crecimiento iba a ser todo, mire, ciegos que no sabemos ni para dónde vamos, hermano. No vemos sino hasta aquí, hasta la nariz, más allá no vemos. Y apareció este COVID, esta bobadita, y mire cómo los tienen jaque y casi que mate a muchos. Parece estable. La única estabilidad está en el Señor y en su palabra, hermano, la única, inamovible. Él es nuestra roca fuerte, nuestro pronto refugio, nuestro libertador, el que nos levanta, el que nos sostiene, el que levanta bandera por nosotros. Él es nuestra paz, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Ay, hermano, en Él, pero no hay Dios sin su palabra. Si usted quiere honrar a Dios, la única forma es obedecer la palabra que usted oye, no más, no hay otra, o si no, lo está deshonrando. Lo dice el Señor Jesucristo, lo estamos estudiando en Mateo 7 y en Lucas 6, 46 en adelante. Parece que hay paz, hay paz en el hogar, de un momento a otro se levanta todo. ¿Por qué? Porque están edificando en la arena. Parece hombre, parece hombre, hoy en día parece hombre, pero usted va y realmente es una mujer, o viceversa. Hermano, todo es una apariencia, es una mentira. El Señor nos manda a estar en la verdad, a crecer en la verdad, a exaltar su verdad. Dice que la verdad nos hará libre, verdaderamente libre, no la mentira religiosa que se enseña hoy en día en muchas partes, la gran mayoría legalistas. Casi nada hoy en día es lo que parece, hermano, entonces nada. Puro espejismo. Solo hay realidad cuando el Señor viene, quita, lava nuestros pecados. Nos limpia, ¿con qué? Con la palabra. Nos purifica, ¿con qué? Con la palabra. Nos renueva, ¿con qué? Con la palabra. Nos santifica, nos aparta del mundo, ¿con qué? Con la palabra. Nos salva, ¿con qué? Con la palabra. Todo es la palabra del Señor, hermano. Y lo que no enseñan hoy en día, sino puro mantenimiento, teterito a los pobres, teterito. No crecen, por eso no hay poder. Vienen los problemas, ay, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo para que me...? Y los problemas pecando y deshonrando al Señor y deshonrando su palabra. Vituperando, siendo un vituperio para Cristo. Y vienen los problemas, ¿a quién llamo ahí? ¿A quién llamo para que me ayude, para que me acompañe en oración? ¿Me acompañe en oración? Si usted no está honrando la palabra de Dios, ¿usted cree que va a haber una comunión de oración con un hermano o una hermana que usted llame? Hermano, ese engaño religioso, mentiroso, eso lo niega Dios. Muy importante que entendamos la palabra, hermanos. Casi nada es lo que parece. Todo lo que hay hoy en día es una metamorfosis del pecado. El pecado manifestado en muchas formas y en muchas maneras. Pecado. Muy tremendo. Qué cosa más grave. Todo hoy en día es una confusión. ¿Qué es confusión? ¿Usted cree que una persona que no se sabe lo que es, todo es por el sentir? Me siento mujer, que soy un hombre aprisionado en un cuerpo de mujer, o que soy una mujer aprisionada en un cuerpo de un hombre, hermano. Confusión, más confundidos ¿para dónde? Todo es una confusión. Todo lo que el Señor hizo es matemático y es perfecto, es absoluto. Absoluto. Todo es, lo de Dios es absoluto, su palabra es absoluta. Nuestras palabras son pasajeras y perecederas. Confusión. ¿Qué es confusión? En eso está este mundo, y ha entrado a la iglesia y la tiene invadida, desde los mismos púlpitos, por no estudiar la palabra, por engañar al pueblo, por buscar el dinero del pueblo. Predican, y usted cree que todo el que predica es de Dios. Usted cree que todo el que evangeliza por ahí es de Dios. Usted cree que el que Dios le dice, el que por ahí le dice Dios te bendiga, porque te está diciendo Dios te bendiga, es de Dios. Hermanos, por amor de Dios. Por eso el Señor nos da discernimiento y eso se muestra con el fruto. Fruto. Confusión. ¿Qué es confusión? Es desorden. ¿Cómo me va a decir un creyente que es ordenado si no obedece a Dios?
ya entró en el más grande tinieblas y más grande desorden que pueda haber, desobedecer a Dios. Caos, por eso miren las vidas, caos, anarquía, se están levantando contra Dios, porque el hecho de yo congregarme y no aceptar la palabra de Dios, porque no la pongo por obra, me estoy levantando contra Dios, le estoy poniendo un escudo a la palabra de Dios, un chaleco anti-Biblia, antipoder eterno, que es la palabra. Y lo logramos rechazar a Dios. Por eso el Señor le decía ya en el libro de Ezequiel, al pueblo, le decía a Ezequiel, mira todo lo que hace este pueblo de Israel, lo que hace el sumo sacerdote y los sacerdotes y los que alaban, mira todo lo que están haciendo para sacarme de mi santuario, para alejarme de sus vidas. Eso creo que está en Ezequiel 9 o 10. Entonces ya lo estudiamos. Confusión, anarquía en el mundo por montón. Usted ve, mire cómo se están levantando los pueblos, los indios, todo el mundo, pero no en un orden, guiados por guerrilleros, guiados por políticos perversos, porque quieren un caos, y en medio del caos, en río revuelto para poder pescar y para poder levantar los suyos. Eso es lo que hacen. Pero en la iglesia, hermano, ay, pero yo camino muy bien, yo me veo muy santico, muy santica, pero si no obedecemos lo que el Señor dice, Él dice, no soy tu Señor, estoy en anarquía contra Dios, porque lo declaré mi Señor. Hice una confesión de fe y estoy contrario a su voluntad. Dígame que no. Ilegalidad, eso es, confusión, ilegalidad, inmoralidad. Tengamos mucho cuidado, porque es un proceso el Señor entregarnos a una mente reprobada. Empezamos muy bien y creo que esto, al salirme de la voluntad de Dios, al no hacer lo que a Dios le agrade, así lo apruebe el hombre o la mujer, o así lo apruebe el pastor, y yo lo veo que por la palabra eso no es así, voy a entrar en ceguera, en un momento a otro voy a caer como cualquier otro. ¿Y a qué es debido todo ese desorden, caos, anarquía, ilegalidad, inmoralidad? Que eso es confusión. ¿A qué es debido? Mire lo que dice Daniel. ¿A qué es debido eso? Lo que dice Dios a través de Daniel, en la oración de Daniel. Daniel 9, 8. Capítulo 9, verso 8, la parte A. Oh Señor, mire, nuestra es la confusión. Ya vimos lo que es confusión. Confusión es desorden, es caos, es anarquía, es irse contra la autoridad. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro. Pero no solamente, mire, sabiendo que Daniel era un hombre de Dios, él se pone ahí, se humilla ante Dios por el pueblo, porque él siempre, el Señor decía que está buscando en la tierra quien haga vallado por la tierra, y no lo he hallado. Ahí vemos a Daniel haciendo vallado por el pueblo, él mismo declarándose como un pecador, aunque no lo era. Le estaba haciendo vallado delante de Dios, porque un pecador que no está en la voluntad de Dios, Dios no lo escucha. Muy importante. O sea que para ser vallado por su familia, para ser vallado por su esposo, para ser vallado por sus hijos, usted y yo tenemos que estar en la voluntad de Dios. Si no, no nos escucha. Sencillo. Esto es palabra, hermano y hermana. Y la gente se mantiene orando y orando y orando y no oyen, pero no obedecen. Hermano, está perdiendo el tiempo. Póngase a ver películas. Póngase a ver películas, porque está perdiendo el tiempo. Juan 9:31. Dios no escucha al pecador. ¿Y quién es más pecador? Dice el Señor, que aquel que a pesar de que se congrega, que alaba, que canta, que evangeliza, que llora o que predica, dice que oye pero no hace. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Yo no soy tu Señor. ¿Y quién es Cristo? Él es la luz, Él es la palabra, Él es la vida. Muy importante, hermanos. Entonces, oh Señor, nuestra es la confusión de rostro.
de nuestros reyes, de nuestros príncipes, mire, de toda la nación, y de nuestros padres. Confusión, anarquía, estaban en anarquía contra Dios. ¿Por qué? ¿En qué momento hace Daniel esta oración? Cuando están allá cautivos, esclavos en Babilonia. Esclavos, ¿por qué? Por el pecado, por la maldad, porque pisotearon la palabra de Dios, porque violaron cada mandamiento de Dios, porque no guardaron el día, el año sabático del Señor, porque violaron la palabra de Dios como quisieron y la tiraron tras su espalda. Lo dice claramente Jeremías, porque él está leyendo el libro de Jeremías. Entonces aquí les dice: oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, y entonces da toda la línea de nuestros reyes, o sea, los que están en autoridad, las cabezas máximas, de nuestros príncipes, o sea, ahí está todo, de nuestros padres. Y el verso 8 dice: ¿por qué? Porque contra ti pecamos. ¿Y cómo pecaron? Tirando la palabra del Señor tras sus espaldas. El Señor les habló y les habló y les habló, y no le hicieron caso. Lo mismo que viene y nos dice el Señor en el Nuevo Testamento. Hermano, y la gente se congrega y mira, escucha, es lo más increíble, escucha una palabra de esta y sigue como si nada fuera. Uy, que Dios tenga misericordia, te digo, de mi familia, de mis amigos, de mis enemigos y de todo el mundo, hermano, que escuche esta palabra. Dios mío, no podemos seguir diciendo que linda la palabra, Dios me habló, y seguir en las mismas, con ese carácter pervertido, endemoniado, esos ojos adúlteros, esa boca mentirosa. Hermanos, por amor de Dios, o así no lo seamos así. Hay gente que tiene una boca bonita, que no habla nada, que ni hablan, pero oyen y no obedecen, están en la misma situación que el otro, delante de Dios. No soy tu Señor, dice el Señor. Muy importante. Vuelva y léalo. Lucas 6:47, 46. Léalo. Entonces, ¿por qué está la confusión? ¿Por qué están en confusión? ¿Por qué hay anarquía en ese pueblo? ¿Por qué no hay unidad? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay todo tipo de fornicación espiritual contra Dios? Porque allá se llenaron de ídolos. Lo dice la Biblia. Porque contra ti pecamos. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Dónde está el problema? Oír y no hacer. Así que, hermanos, toda esta confusión es debido a ¿qué? Según Daniel, porque contra ti pecamos. ¿Qué trae el pecado? Confusión, no dirección. Cuando uno está confundido, se le perdió la brújula. Y que nos pierda la brújula de Dios, la Biblia, a pesar de que la tenemos en la mano y la leo y es como si no la leyera porque no entiendo nada. Confundido con todo. Y además con la confusión que nos dan de los púlpitos, hermano, desde hace años, engañándonos con cuentos religiosos para sostener una gente trayendo diezmos y ofrendas y plata. Ay, Dios mío, hermanos. El pecado trae confusión, hermanos. Anarquía, caos en la vida de las personas, caos en los hogares, caos en la familia, caos en el estudio de la palabra. No hay dirección. Comezón de oír, escuchan aquí, escuchan allá, escuchan allá. Qué palabra tan bonita, tan bonita. Peor le fue haberla escuchado, porque la escucha y no la hace. Peor. Hermanos, es mejor decirle como aquel hombre, mientras que entró el otro hipócrita. ¿Qué es la iglesia que oye o que oímos y no obedecemos? Hipócritas. Esos somos, hipócritas. Como aquel fariseo que entró a orarle: Señor, Señor, yo no soy como aquel pecador, malvado. Yo ayuno, aguanto hambre como loco, oro 3 veces al día, o sea, más que pago mis diezmos, mis ofrendas, tengo buena amistad con el pastor, en fin. Yo, y más bien le dice el otro que es un ignorante. Señor, ten misericordia de mi ignorancia.
Muy importante, hermanos. Estar escuchando y escuche, y a quien y le manda el mensaje, mira, escúchate este, escúchate aquel, y cada uno que escucha más culpable se hace, porque cuando oímos y no hacemos, somos unos hipócritas y cada vez estamos peor delante de Dios, y Él no es nuestro Señor, y nos consideramos cristianos, y oramos por todo el mundo, y vamos a toda parte a orar. Hermanos, Dios no escucha. Ojo con eso. Hay que arrepentirse. Y arrepentirse es cambio de mente y cambio de camino. Muy importante. El pecado trae confusión. No hay paz, solo confusión. ¿Por qué? Porque cuando se está edificando en la roca hay paz, así peguen los vientos, así vengan los problemas, así se levante el esposo, se levante la esposa, se levanten los hijos, se levante lo que se levante, dice que esa casa no cae. Dios prometió que no caería. Hay paz, paz, paz. Mano, y no confusión. Mano, porque el hombre únicamente conoce paz con Dios. No hay camino de paz. Todo sin Dios no hay paz. Uy, Dios mío, se ganó la lotería. 2.000, 20.000, 100.000 millones. Un pobre campesino. Y después pierde la paz porque no sabe qué hacer con eso. Lo primero que busca es dejar a la mujer porque ya la ve muy fea. Mire usted. Pensar que los hijos de pronto lo van a mandar a matar para quitarle la plata. No sabe dónde meterlas, enloquece, compra esto, compra aquello, la mantiene bajo el colchón. Perdió la paz. Y cuando iba a arrancar la yuquita del platanito, tenía paz allá con los hijos, todo tranquilito. Los multimillonarios no tienen paz. Mientras más ganan, más quieren. ¿Cuántos subieron las acciones hoy tanto? Uy, qué felicidad. Al otro día bajaron, qué tristeza, se quiere suicidar. Pero cuando con el Señor, Él es el que estamos edificando en Él y en su palabra, Él, hermano, aquí lo dice, si ya lo leemos, solo se conoce paz con Cristo, únicamente. Sin Cristo no tendremos paz, pero con Él tenemos toda la paz. Dan testimonio cientos de mártires a través de los tiempos. Y los discípulos, Pablo tenía paz, Pedro tenía paz, a pesar de que murieron en diferentes formas y torturados. Dios mío, da testimonio la vida con Él. Lucas dice, mire lo que dice Lucas 1:79. Para eso vino el Señor, para dar luz a los que habitan en tinieblas, confusión, caos y en sombra de muerte, sin esperanza, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Y cuál es el camino de paz? La palabra, no hay otro. No hay otro. Sin la palabra de Dios no hay paz. Mire lo que dice Hechos capítulo 10, verso 36. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Mire. Muy importante, hermano. La Biblia enseñando la Biblia. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Ojo, el libro de los Hechos, Nuevo Testamento. Anunciando el evangelio de la paz. ¿Qué es la paz? El evangelio, la palabra de Dios. Por medio de Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es tan poderosa? Porque es la única que trae paz. Cuando edificamos en ella, cuando Cristo es la roca, cuando su palabra, sobre ella es que edificamos nuestra vida. Cuando oímos y hacemos. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios, ojo a esto, anótelo. Dios revela su naturaleza. ¿Cómo Dios se revela a nosotros? ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo es su naturaleza? ¿Cómo es que son sus atributos? ¿Cómo es que conocemos a Dios? Por medio de la palabra. Dios revela su carácter santo, de que no tendrá por inocente al malvado. Todo su carácter, su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, inmutabilidad, eternidad.
cada uno de sus atributos, Él los revela a través de su palabra. Por eso es que, hermano, necesitamos cimentarnos en la palabra para poderle dar la honra que es debida a Él. Sus caminos, ¿cómo conocemos los caminos del Señor? Conociendo la palabra, no que nos estén dando teterito y mantenimiento. La palabra, de Génesis hasta Apocalipsis, revelada, ojo, revelada, no leída. Eso no sirve para nada. ¿Cuántos dicen que han leído la Biblia 5 veces? ¿Y para qué les sirve? Para nada. Están muertos en delitos y pecados. Sus propósitos. ¿Cómo conocemos los propósitos de Dios para nuestra vida, para el mundo, en la eternidad? Si no es a través de su palabra. Por eso es que su palabra fue lo que más engrandeció en el universo. Su palabra. Y ahí está Él. Que es su palabra. Él. Nos revela su naturaleza. Hermano, entonces, sus propósitos, su voluntad para nuestras vidas. ¿Dónde? En la palabra. Esto no es diciéndole gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios 100 veces en una prédica o todo el día en la casa. Lo más ridículo que puede haber. A Dios no se le glorifica diciéndole gloria a Dios, sino oyendo y haciendo, no más. El que me ama, mi palabra guardará. No dice que el que me ama me dice gloria a Dios todo el día. Vaya, mire esos que dicen gloria a Dios todo el día para que vean lo que hacen, lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Dios mío. Entonces, ¿por qué? El poder tan grande de la palabra. Porque la palabra es nuestra paz, porque en ella y por medio de ella Dios se revela a nosotros, nos revela su carácter, nos revela sus caminos, nos revela su voluntad perfecta, nos revela sus propósitos, hermano, para poder vivir con ellos. Su palabra, mire, lo más grande del universo. Y la gente enseñando filosofía en las iglesias. Dios mío, bendito. ¿Por qué no hay paz, hermano? Porque la gente no conoce la palabra del Señor. Por esto, muy importante, para Dios, mire, para Dios, nuestro nivel de compromiso con la palabra de Dios es el asunto más grande y más importante para Dios. El que usted y yo tengamos un compromiso con su palabra. Porque Dios ve nuestra consagración a su palabra como una medida de nuestra consagración a Él. El que me ama, mi palabra obedecerá. ¿Sí ven? Dios mira, el Espíritu Santo mira. Dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Verso 4 de Salmo 11 que estamos estudiando. Nuestra consagración a su palabra. Dios lo ve como una medida de nuestra consagración, honra y gloria para Él. Muy importante, anotes esto. No hay forma de honrar a Dios si no honramos su palabra. No hay forma de glorificar a Dios si no honramos, obedecemos su palabra y la ponemos por obra. No hay forma. O sea que todas sus oraciones o las mías estamos perdiendo el tiempo, por eso no ve resultados, no vemos. Por eso no hay ni revelación ni entendimiento de la palabra, no hay nada. Por eso recurrimos al mundo y a las cosas del mundo, para que nos ayude. Muy importante, hermano y hermana, que entendamos la palabra del Señor. Mire qué claridad con las que nos habla el Señor. En Juan 14, 21. Mire respecto a esto. El que tiene, ojo, yo los tengo, mírenlo aquí, usted también lo tiene. Y hay muchos que tienen hasta 5 o 6 Biblias. ¿Ok? En la computadora yo tengo más de 100. Bueno, eso es gratis. Usted lo puede bajar gratuitamente. El que tiene mis mandamientos, yo los tengo, y los guarda y los obedece, el que oye y hace, el que puede llamar a Cristo su Señor, el que oye mis mandamientos, y los guarda. Ese es, dice el Señor, esa persona es, no importa dónde se congregue, esa persona es el que me ama,
El que oye mis mandamientos y los hace, los pone por obra. Y el que me ama, mira esto que es tan importante. Ya estamos terminando. Y el que me ama, que es el que oye mis mandamientos y los hace, los pone por obra, los obedece. Y el que me ama será amado por mi Padre. Imagínense, ya tiene el amor de Cristo, tiene el amor del Padre, y ojo. Y yo le amaré. ¿Cómo se manifiesta Cristo a nosotros? A través del poder del Espíritu, revelando la palabra a nuestra vida, porque a través de la palabra vienen todas las bendiciones de Dios. Y yo le amaré, y ojo a esto, y me manifestaré a él. ¿Qué significa que se manifestará a la persona? O sea, hay muchos, la gran mayoría de la iglesia, Dios no se ha manifestado, nunca, el Señor nunca se ha manifestado. Solamente escuchan palabra que fue escrita hace 2000 años y que la tenemos hoy como ejemplo para nuestra vida, para seguir, como dice, léalo por favor. Primera de Corintios 10, 5, 6, hasta el 11. Romanos 15, 4. Que la palabra se escribió como ejemplo para nosotros. No espere que esas cosas que dice la palabra le sucedan a su vida, o el apocalipsis, o la gran tribulación, todas las cosas que hablan, ¿no? Para eso, estudie lo que estamos estudiando los jueves, que son los principios para poder estudiar Apocalipsis. Principios, pero llenos de revelación y de entendimiento y de claridad en la palabra. Entonces, el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Mire, Cristo, que está reinando hoy en día desde que resucitó, y me manifestaré a él. ¿Cómo se manifiesta el Señor? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta trayendo claridad, entendimiento, sacando toda confusión de nuestras vidas, edificándonos, bendiciendo nuestra vida cada día bajo su luz. Así es como se manifiesta, porque estamos conectados a la fuente de poder. ¿Por qué? Porque ahí lo dice claramente: el que tiene mis mandamientos y los hace, los obedece, los guarda, los pone por obra, ese que me puedes llamar Señor, Señor, porque si no, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Estás perdiendo el tiempo, es lo que está diciendo el Señor. Y me manifestaré a él. Okay, para mi Padre y yo me manifestaré a él. O sea, verá el poder de la revelación de la palabra en su vida, el entendimiento, porque a medida que entendemos, más grande lo vamos viendo, más lo vamos honrando. Él dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábate en esto, en entenderme y en conocerme. Me manifestaré a él. ¿Cómo se manifiesta Dios a la vida de la persona? En revelándose cada vez más, revelándose. Para eso fue que le envió su Santo Espíritu, para llevarnos a toda la verdad, para revelarnos a Cristo. Él os enseñará de mí, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, la revelación, la manifestación de Cristo es revelándose a nuestras vidas. Muy importante, porque a medida que Él se revela, nos descontamina, nos limpia y nos acerca más a Él, nos santifica más. El que es santo, santifíquese más. ¿Cómo? Con la palabra, no hay otra forma. No es congregándose más, no saliendo toda la semana de esas 4 paredes, que muchos están perdiendo el tiempo. Pura religión, puro legalismo, puro cuento. Mucho cuidado, hermanos. Es la manifestación de Cristo en su palabra en nuestra vida. Así es como Él se manifiesta. ¿Y qué es la palabra? Poder de Dios. A mayor palabra, mayor. ¿Qué es la llenura del Espíritu? ¿Qué es la llenura del Espíritu? Miren una enseñanza que trajimos sobre la armadura de Dios. Fueron 15 enseñanzas sobre la llenura del Espíritu. Todo tiene que ver 100% únicamente con la llenura de la palabra en nuestras vidas, con el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestra vida, la dirección del Espíritu. Hermanos, así se manifiesta. Él nos empodera para amarlo más, para verlo más hermoso. Él se acrecienta más, y entonces ahí le podemos ir dando la gloria y la honra que es debida a su nombre, cuando Él se manifiesta en su palabra, trayendo entendimiento, el rema de Dios. Hermano, ¿qué otro poder quiere usted? ¿Millones? ¿Fincas? Eso es lo que buscan muchos pastores. Hermano, el verdadero poder está en la palabra, que se revele a nuestra vida, porque solo así seremos
apartados cada vez más, en que el santo santifíquese más. Cada vez nos pareceremos más a Él. ¿Cómo? Con la palabra es la que santifica. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué guardará, limpiará el joven, el adulto y el anciano su camino? Con obedecer la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Qué lindo, hermanos. Qué linda es la palabra del Señor. Qué lindo es poder entender estas cosas que el Señor... ¿Por qué? Porque si el Señor nos empodera a ti y a mí con la palabra, nos capacita para honrarlo, para amarlo, para obedecerlo, para ti, para mí, no va a ser un problema cada que nos presenten tentaciones que no buscamos, porque estaríamos entonces tentando a Dios. Hermano, eso pasa como si no existiera, porque Él lo prometió en Ezequiel 36, 27, desde el 25. Derramaré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué es el agua limpia? La teología que enseñan hoy en día, la filosofía de los hombres, de la palabra, derramaré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os quitaré ese corazón de piedra que no quiere saber de mí, como leíamos ahorita en Job. No queremos el conocimiento del Altísimo. Dice, quitaré ese corazón de piedra, os daré un corazón tierno de carne. Os daré un espíritu nuevo y pondré mi Espíritu Santo dentro de vosotros. Y entonces ahí, el que envió Cristo, a partir de ahí yo haré, dice el Señor, que tú guardes mis mandamientos, y yo haré que tú los pongas por obra. Poder de la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ahí está la cláusula infinita, y los guarda. Si no, esto no es para esa persona. Ese es, claramente el Señor lo señala, ese es, no los demás, los que se congregan, cantan, predican, alaban, evangelizan, no, el que tiene mi palabra y la obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama, porque es el que oye y hace, será amado por mi palabra, porque Cristo es la palabra. Y yo, Jesucristo, el Rey, le amaré y me manifestaré. Ya habla del poder del Espíritu Santo trayendo revelación, empoderándonos a través del poder sobrenatural de la palabra de Dios en nuestras vidas, para poder dar la gloria que es debida, como a través de la palabra. El Señor ve, como lo leíamos ahorita, hermanos, nuestro nivel de compromiso con su palabra es un asunto muy grande para Dios, porque Dios ve nuestra consagración a su palabra como una medida de nuestra consagración a Él. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias te doy por tu bendita, preciosa y eterna palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos hace libres, verdaderamente libres. No son los cuentos ni las filosofías, Señor, ni los legalismos ni los mandamientos de hombres. Es tu palabra limpia, sin contaminación, sin levadura, Señor, explicándonos, enseñándonos tú mismo tu palabra. Dios mío, solo así seremos libres, Señor. Yo te pido por tu pueblo que escucha esta palabra, Señor. Dios mío, que tu palabra, Señor, que te manifiestes a ellos, que te manifiestes a mi vida, revelándote tú, revelándonos al Padre y al Espíritu en nuestra vida, revelándonos tu palabra, tus propósitos, tu naturaleza, tus excelencias, tus perfecciones, tus atributos, tu perfecta voluntad para nuestra vida, Señor, empoderándonos con tu palabra. Dios mío, yo te doy gracias por cada uno de ellos. Glorifícate, Señor, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que es tu palabra, Señor, sea llenando la vida de ellos y mi vida propia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Por favor, comparta esta palabra. Compártala. Le hace bien a mucha gente la palabra de Dios, que nos limpie y nos saca de tanto cuento y teterito y mantenimiento que dan en muchos lugares. Así que bendito es el nombre del Señor.